El modo en el que puede estar un equipo es como controller, como talker, como listener o como idler. Entonces, como controller, como ya habíamos visto, es el dispositivo que se encarga de controlar lo que es el envío y el recibo de datos. Pueden haber ningún controlador, puede haber uno o puede haber incluso varios controladores. Realmente siempre es una computadora, ¿no? Y tiene especial dominio de lo que son las señales IFC y REN. Recordemos que la IFC era de Interface Clear y el REN era de Remote, con la cual se establecía la función que iba a tener cada dispositivo. El controller además establece cuál dispositivo va a actuar como listener y cuál como talker. El dispositivo que está en modo talker es el que envía los datos y posee el principal control de la señal NRFD, que la pone en falso. Recordemos que esta señal significaba not ready for data y la usa para indicar que no está habilitado para el envío de señal. Tenemos los dispositivos en modo listener, que son los que reciben datos, y los dispositivos que están en modo IDLER, que son los que no presentan ninguna respuesta, es decir, están conectados pero no van a funcionar ni como talker ni como listener, no van a enviar datos y tampoco los van a recibir. Las señales y nivel lógico que maneja el bus GPI es la equivalente de los TTL en lógica negativa, es decir, un true equivale a un pulso negativo o un 0 y un false en cambio equivale a un pulso positivo. Ahora veamos los comandos del bus, como el controller va especificando a cada dispositivo mediante señales que envía a través del bus su respectiva función. Entonces tenemos los bits 7, 6 y 5 que son los reservados para dicha tarea. Entonces, utilizando lógica y formando distintas combinaciones, podemos ver que 0 en las tres líneas corresponde a un tipo de comando addresser, es decir, es un direccionamiento. 001 es universal, significa que sirve para todo. 01 y lo que corresponde al dispositivo es para ponerle en modo listener, y así sucesivamente las distintas combinaciones para talk y secundario. Y a cada una de estas se los abrevia para indicar las distintas funciones, generando así distintos tipos de siglas que corresponden a una señal. Aquí tenemos un gráfico que representa el envío de las distintas señales que va efectuando el controller. Aquí tenemos que envía un comando MTA para el equipo A, entonces va a hacer que este equipo A se ponga en modo talker, como habíamos dicho antes. La señal MTA era para direccionar el equipo que va a ser como talker. Después tenemos que manda la señal MTA al equipo B. Entonces el equipo A pasaría a ser idler y el equipo B se pone como talker. Posteriormente la señal MTA la manda al equipo C, entonces el equipo B
vendría a ser como el idler, y el equipo C se pone en taque. Y al final manda una señal SPD, con la cual termina la transmisión de datos. Y aquí tenemos las diferentes, otro tipo de señales que utiliza, otro tipo de comandos que utiliza el controller para como protocolo para que se vaya desarrollando lo que es la transmisión y el recibo de los diferentes datos. Seguimos con más comandos, esta vez de direccionamiento. Seguimos con transacciones que realiza el controller con el puerto paralelo sobre diferentes equipos, enviando las distintas señales. Y por último, antes de finalizar estas presentaciones, veremos lo que es el software de control. Veremos las normas puras que se utilizan para la transmisión de estos datos, que estas surgieron tipo evolución, ¿no? Primero empezó lo que era la norma, se estandarizó este tipo de transmisión con la norma IEEE 488.1. Después evolucionó a la norma IEEE 488.2. Y por último, todo se mejoró y se agruparon todos los estándares en lo que es el SCPI, protocolo también de envío de datos. Ahora, este SCPI se puede resumir como unos estándares de comando para instrumentos programables, como lo dice en inglés, Standards Commands for Programmable Instruments. Consta de una serie de sintaxis y comandos enviados para realizar su función. Se podría decir que es casi como un lenguaje de programación que define las diferentes instrucciones, como instrucciones de consulta, que van a tener un signo de interrogación. Después de poner lo que desea consultar, se pone un signo de interrogación para medir, por ejemplo, y se pone la palabra measure. Sintaxis, comandos de instrucciones, que serían comandos que se van poniendo mediante la siguiente sintaxis. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es measure, que sería una instrucción para realizar una medición. Después tenemos instrucciones de jerarquía. Estas de aquí se ponen con un punto y coma, y a continuación se va poniendo la instrucción de menor importancia. Y tenemos los argumentos, que son palabras adicionales para ciertas instrucciones. Por ejemplo, tenemos que poner el trigger, modo y el argumento normal. Y por último, en esa sintaxis podemos utilizar concatenaciones y abreviaciones mediante el punto y coma. Las concatenaciones mediante el punto y coma. Y también se pueden utilizar ciertas abreviaciones para definir ciertos comandos, para decir ciertas cosas. Y bueno, con esto hemos concluido todo nuestro programa sobre puertos paralelos. Haciendo una recapitulación de todo, hemos visto la definición de lo que es un puerto en paralelo. Sabemos ahora que es un modo de interconexión entre dispositivos que se caracteriza porque los datos viajan en paralelo, es decir, varios bits al mismo tiempo.
Hemos visto la norma Centronics, que es la propia para la impresora, para controlar la impresora. Hemos visto el protocolo SCSI, que era utilizado para la conexión de muchos dispositivos. Hemos visto el IDE ATA Parallel, que solamente permitía la conexión de 2 dispositivos. Y hemos visto por último la norma IEEE 488 con su bus GPI, que como hemos podido apreciar comparándola con las demás es un poco más sofisticada. Y con esto concluimos la presentación del puerto en paralelo. Gracias por su atención, espero que hayan sido de su agrado los videos.